nombre es Karen Zuleima Cuadras Osorio. Hablaré sobre las tablas de contingencia. Las tablas de contingencia son una herramienta fundamental en el análisis de datos. Permiten organizar, visualizar y analizar la relación entre dos o más variables categóricas, al presentar todas las combinaciones posibles de valores y las frecuencias con que ocurren. Una tabla de contingencia es una matriz donde una variable se representa en las filas y otra en las columnas, generando una estructura que muestra el conteo de observaciones para cada par de valores. Estas tablas tienen la capacidad para simplificar la interpretación de relaciones complejas entre variables, facilitando la detección de patrones o asociaciones en los datos. Esto permite que se puedan comprender mejor cómo ciertas variaciones pueden estar interconectadas o influirse mutuamente. A través de ellas es posible analizar la dependencia o independencia entre variables, una capacidad que tiene aplicaciones prácticas en muchos campos, desde ciencias sociales hasta su marketing. Las tablas de contingencia son también la base para aplicar pruebas estadísticas que buscan validar la relación entre variables. El test chi-cuadrado de independencia se utiliza para evaluar si las variables tienen una asociación significativa o si la relación observada es aleatoria. Además de analizar la relación entre variables, las tablas de contingencia también permiten calcular probabilidades conjuntas y condicionales, haciendo de esta herramienta una pieza clave en el análisis estadístico y la toma de decisiones basadas en los usos de tablas de contingencias. Entre los usos están la evaluación de asociaciones entre variables. En esta se permite examinar si existe una relación significativa entre dos o más variables. Un ejemplo, en una investigación de mercado se podría utilizar una tabla de contingencia para analizar si la preferencia por un producto varía según el grupo de edad o género. Otra sería el cálculo de probabilidades. Facilitan el cálculo de probabilidades conjuntas, probabilidad de que ocurran dos eventos simultáneamente, probabilidades marginales, que es la probabilidad de que ocurra un evento en una categoría sin importar la otra variable, y probabilidad condicional, que es la probabilidad de que ocurra un evento dado que otro ya ocurrió. Estas posibilidades son útiles para análisis predictivos o de toma de decisiones. La otra es visualización y simplificación de datos. En esta se organizan los datos de manera clara, permitiendo que patrones y tendencias sean fácilmente visibles. Esto es útil para análisis preliminares, donde es necesario identificar rápidamente áreas de interés para investigaciones más profundas. La siguiente es aplicación de pruebas de independencia. Son la base para pruebas estadísticas como el test chi-cuadrado de independencia, que permite evaluar si existe o no una asociación entre las variables analizadas. Esto es valioso en estudios donde es fundamental determinar si las relaciones observadas entre variables son significativas o simplemente fruto del azar. La siguiente es detección de patrones en estudios de correlación. En esta permiten estudiar la relación entre variables como el nivel socioeconómico y el rendimiento académico o la satisfacción laboral y el desempeño profesional, ofreciendo información clave para elaborar estrategias o políticas. Hablaremos también de la construcción de una tabla de contingencia. La construcción de una tabla de contingencia es un proceso que sigue varios pasos, donde se organiza la información en una matriz de filas y columnas para representar todas las combinaciones posibles de las variables categóricas. Los pasos para construirla son: primero, identificar las variables. Seleccionar las dos o más variables categóricas que se van a analizar. Segundo, definir las categorías de cada variable. Para cada variable, determinar las categorías o valores posibles que puede asumir. Tercero, crear la estructura de la tabla. Diseñar una tabla donde cada fila represente una categoría de una de las variables y cada columna una categoría de la otra. Cuarto, rellenar la tabla con frecuencias. Revisar los datos y contar cuántas veces ocurre cada combinación de categorías en el conjunto de datos. Anotar cada frecuencia en la celda correspondiente. Y 5, agregar los totales marginales. Calcular y añadir los totales de las filas y columnas
Estos totales muestran las frecuencias de cada categoría de forma aislada, sin considerar la combinación con la otra variable y son útiles para análisis posterior. Y por último, interpretar la tabla. Una vez construida la tabla, analizar los datos para identificar relaciones y patrones, observar si hay combinaciones de categorías con frecuencias especialmente altas o bajas, lo cual puede indicar una asociación o dependencia entre las variables. Seguimos con un ejemplo. Entonces, en el ejemplo, hablamos sobre, se sortea un viaje a Roma entre los 120 mejores clientes de una agencia de automóviles. De ellos, 65 son mujeres, 80 están casados y 45 son mujeres casadas. Entonces, las preguntas que nos plantean son, ¿cuál será la probabilidad de que le toque el viaje a un hombre soltero? Y si del afortunado se sabe que es casado, ¿cuál será la probabilidad de que sea una mujer? Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar las variables. Las variables van a ser género, que son hombres y mujeres, y estado civil, que en nuestro caso es soltero o casado. En el problema nos preguntan por la probabilidad de que el ganador sea un hombre soltero. Entonces, en principio, como no sabemos cuántos hombres solteros hay, debemos hacer la tabla de contingencia. Para ello, debemos como completar los datos. Entonces, si sabemos que 80 clientes son casados, de esos 45 son mujeres, entonces 35 tienen que ser hombres. Si hay 65 mujeres y 45 son casadas, entonces debe haber 20 solteras. De los 120 clientes, 80 son casados, entonces 40 deben ser solteros. Y de los 120 clientes y 65 son mujeres, entonces hay 55 hombres. Si hay 40 hombres solteros y 20 de ellos son, hay 40 solteros y 20 de ellos son mujeres, entonces los otros 20 deben ser hombres. Ahora sí, completamos la tabla con los datos. Hombres casados 35, hombres solteros 20, en total de hombres 55. Mujeres casadas 45, mujeres solteras 20, total de mujeres 65. Entonces, el total de casados es 80, el total de solteros es 40 para un total de 120. Entonces, la primera pregunta nos plantea, ¿cuál será la probabilidad de que le toque el viaje a un hombre soltero? Entonces, si sabemos que son 20 hombres solteros sobre 120, que es la cantidad total de clientes, nos da un total de un sexto. Eso equivale al 16,7% aproximadamente de la probabilidad que le corresponde el viaje a un hombre soltero. Ahora, la segunda pregunta. Si el afortunado se sabe que es casado, ¿cuál será la probabilidad de que sea una mujer? Entonces, si sabemos que son 80 personas casadas y de esas 45 son mujeres, entonces de que le corresponde el viaje a una mujer casada es de un aproximado de 56,25%. Gracias.